¿Qué onda? ¿Cómo están todos, amigos? Qué gusto que estén de vuelta acá. Esto cada vez se pone más intenso y más interesante, ¿eh? El día de hoy tengo a alguien a quien yo considero, la verdad es que una eminencia porque es alguien a quien admiro mucho y de quien he aprendido un montón y espero seguir aprendiendo. Pero ¿qué va? ¿Para qué le echo más porras y más flores? Que se presente él, ¿no? Dinos, ¿quién eres tú? Yo soy Marco Antonio Reyes, Marquito Reyes, originario de la Magdalena Contreras, soy Orgullosamente, ¿no? científico de formación, ranchero de nacimiento también, y pues un activista político. Científico de vocación, dices, ¿no? ¿Estudiaste algo referente a eso? Soy químico farmacéutico biológico y tengo posgrado en bioquímica clínica. Que suena muy interesante. Creo Así que es. un gran punto de partida, ¿no? De donde vamos a comenzar. Creo que tú y yo tenemos lo suficiente en común como para que nos llevemos tan bien, ¿no? Y seamos tan buenos amigos, porque si bien en general nuestro nuestra cosmogonía de vida es distinta porque, vamos, yo, a pesar de que a mí me gusta la ciencia y ese tipo de cosas, académicamente o de formación no tengo mucho que ver con, pues sí, ¿no? Con el estudio de la ciencia como tal. Yo me dedico más a las ciencias sociales, ¿no? Por mi carrera, mi trabajo y mi modus vivendi. Pero sí hay algo que nos vincula un buen, que es la política. Y que precisamente así fue como nos conocimos y nos hicimos buenos amigos, ¿no? Que me Porque, odiabas. sí, porque recuerda que me caías muy mal, Marquito. Fíjate que ya eres como la tercera persona que viene acá, que al que en un principio no sentía yo una animosidad tan grande, ¿sabes? Al contrario, creo que sentía cierta animadversión y que se terminó volviendo pues un gran amigo, ¿no? Entonces es bien curioso que me pasa eso porque, pues te digo, ya van dos, tres personas que han estado aquí con las que sentía eso y que al final resultaron ser buenos amigos. Sí, no, pues dicen que si en las primeras impresiones no te cae mal, fracasaste como guapo. Dice eso que dicen, ¿verdad? Pero por qué me caías mal? Recuerdo que creo que en algún momento, a ver, no sé por qué te tenía de amigo en Facebook. La verdad es que no sé, yo soy de los que agrega a todo mundo. Ah, oh. O agregaba. Porque ya, pues eso de la onda del Face también como que ya está quedando en segundo plano como red social, ¿no? Creo que ya no es tan importante. Pero recuerdo que Tenía sí, posicionamientos duros. sí, y medio de derecha un poquito, medio apoyabas al PRI. De pronto yo veía cosas así. Sas. Y decía, güey, este güey me caga, güey. O sea, ¿por qué lo tengo, no? De verdad. Bueno, es que Y soy religioso, esa es otra parte. Fui seminarista, iba a ser padrecito y todo. ahí vas Entonces, para allá. sí pues tengo bases, ¿no? Tengo tablas en cuestión de ese lado de derecha. Del conservadurismo, de Sí, algún modo. sí, pero pues yo realmente nunca me he asumido de alguna postura, ¿no? Derecha, izquierda, porque en realidad siento que es algo obsoleto. Al final de cuentas priorizo el desarrollo humano, El ¿no? bienestar humano. Así Eso es. está increíble. Fíjate que es algo en lo que coincido contigo. Pero sí hay formas, ¿no? Yo entiendo que el fondo podría ser, podemos estar de acuerdo en eso, pero creo que las formas de llegar a eso tienen bastante implicaciones, ¿no? Sí, es que, o sea, creo que no podemos irnos a los extremos, que es algo que ya viví, que ya trascendí también, el entender que no todo es santo y no todo es diablo, ¿no? Y en este aspecto de la vida y del desarrollo social, más en la parte comunitaria, en donde tienes un tema cosmopolita, tanto de población, de territorio, de posición económica, de cultura, de tantas cosas, en los que no puedes asumir, ¿no? Una postura definitoria para toda una población. Claro. Y en ese sentido creo que es donde se equivocan, ¿no? Donde nos tropezamos. Yo tenía una visión en tema de programas sociales, de asistencialismo, ¿no? De clientelismo, que he repudiado como siempre, y esas han sido como mis posturas duras en ese sentido, y creo que era donde chocábamos, ¿no? Quizá un poco sí, pero al final del día creo que sí tenemos la misma visión de el progreso y el bienestar social, que al final de cuentas creo que es lo que nos motiva
ajá, es nuestra razón como que política, ¿no? O nuestra intención política, ¿no? Al final del día. Y recuerdo que estuvo bien chistoso porque ya estábamos como amigos de Facebook. Ya se me burlaba a veces de las cosas que ponías o que escribías, ¿no? Y tú no, la verdad es que tú siempre fuiste muy respetuoso de eso, pero nos conocimos en el meeting de AMLO en la Magdalena Contreras. Ahí fue Ah, cuando Galilea. nos vimos por primera vez, nos separaban dos vallas Sí. de seguridad, ya sabes, ¿no? Para evitar ahí un Me pediste una foto, encontronazo. con Ay, Andrés. sí, o sea, ahora te dije que no es cierto, no te pedí que me tomaras foto. Yo te la Tú tomé. me la Yo tomaste era a fan. mí, ahí se vio, ¿no? Pero fíjate que verte ahí se dije, bueno, este güey creo que tiene como, no sé si compartimos ciertas cosas. Sí. Y aparte tenemos amigos en común, ¿no? Por ejemplo, Esme, la güera, que Ajá. pues es súper amiga mía, ojalá puedas ver esto, Esme. Saludos, chula. Sí fue como una de las razones para que yo dijera, pues le voy a dar un chance, o bueno, más bien le voy a yo dar un chance de tratar a este carnal, ¿no? Porque pues, si la güera le habla, pues algo bueno debe de tener, ¿no? Sí, 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 Y entonces ya definitivo. pues, nos Igual. conocimos, Fue lo ¿no? mismo. Fue lo mismo que pensaste con respecto a mí. Pues es que sí, es como muy intenso, ¿no? Yo siempre he procurado ser muy respetuoso, muy cordial con una comunicación asertiva que he ido desarrollando también, porque no siempre ha sido así. Pero pues desde la iglesia, que desde los 12 años me dedico a retiros espirituales y a llevar estas coordinaciones de grupos de adolescentes y familiares, entonces pues he procurado cuidar mi lenguaje, pero sí, de pronto eran, no solo tú, ¿no? O sea, también otras personas que se intensaban, ¿no? Eran muy intensos los posicionamientos de ataque. Y yo decía, bueno, es que yo en realidad no estoy atacando al personaje, ¿no? Me da coraje que de pronto las personas no quieran avanzar porque se conforman con recibir una dádiva o agradecen algo que es un derecho y que en realidad pues lo reciben porque pues es lo que viene de impuestos, lo que viene de, es una circularidad del recurso que nos pertenece. Entonces, en realidad pues no hay aquí ningún salvador, ¿no? Y de pronto pues la indignación de ver pues la fuga de recursos, la justificación de acciones que solo simulan. Esas eran o han sido y son mis molestias, ¿no? La injusticia social, la simulación y de pronto pues el enfrentarte a la otra idea, te digo pues de muchas personas, ¿no? Que al final de cuentas no alcanzan a ver cuando de verdad está habiendo una buena voluntad o está habiendo una manipulación. Entonces, creo que esos son como que los detalles de redes sociales que pues o te satanizan o te glorifican o de pronto desapareces, ¿no? Como tal. Claro. No, y además de que siempre todos somos bien valientes, ¿no? En redes sociales, ¿no? Ah, Como sí. para decir y aventar y escupir, pero la verdad es que muy pocas veces de frente nos atreveríamos a decir tantas cosas como las decimos Sí, no hay en las redes, tanto ¿no? perfil falso que aquí se Además, han claro. acostumbrado a una cosa tan vulgar y tan cobarde que afortunadamente yo jamás lo he hecho y ni lo haré. Qué Y, bueno. y Qué bueno eso es porque padre. habla de que eres alguien que es íntegro, ¿no? Claro. Y entonces, pues ya, de ahí nos empezamos a tratar y todo. Y hubo alguien, una persona que me gustaría que algún día estuviera aquí sentada. Entiendo que está medio ocupada y que sus puestos son medio demandantes, ¿no? Creo que sabes a quién me estoy refiriendo, pero que nos vinculó todavía más. Ah, sí. ¿Sabes de quién hablo? Ah, sí. ¿La quieres mencionar o quieres que yo lo haga? No, es Pati, ¿no? Sí, claro, sí, sí es Pati, Pati es pero nuestra hola, amiga. hola Pati, pero porque cuando ella ganó la alcaldía aquí en Contreras, creo que fue un evento, o sea, que tuvo matices, porque creo que sí se prestaba para muchas oportunidades, por lo menos para tener la intención de hacer algo, pero creo que al final, pues, no sé qué, creo que tuvo mucho que ver la pandemia, en parte, y otro como que no sé por qué, y quisiera medio que tú me ayudaras a entender por qué no se concretó esa idea que teníamos. Pues sí, pues igual, o sea, con ella fue un asunto difícil, ¿no? En un principio porque representaba una contra de un ideal que yo tenía y de pronto
cuando ella como personaje, como ente aparece de la nada sin haber, en un principio bajo mi criterio, sin haber construido, sin haber desarrollado un vínculo con la comunidad en específico contrerense, ¿no? Yo entiendo hoy que pues tenía sus antecedentes, su caminar desde el movimiento en el que pertenece, de pues vinculaciones, de ejercicios de crecimientos a nivel nacional y demás, pero en específico aquí no la sentí aparte, ¿no? Entonces yo tiendo a rechazar en ese sentido a quien, con quien no hago clic o con quien no he visto, con quien no reconozco un trabajo, pues sí, hacerle a un lado, ¿no? Entonces, así empezamos nosotros. De hecho, pues yo, parte de mis posicionamientos eran en contra de ella. Después se fue dando el acercamiento, se fue dando la apertura, fuimos generando vínculos personales. Llegado a ir pues, a su casa, conocer a su familia, a otras amistades en común también que tenemos, contigo, y entonces pues se fue dando, ¿no?, el desarrollo en ese sentido personal, pero políticamente y ya a nivel gobierno pues es otra historia, ¿no?, totalmente distinta. Eh, ya tuvimos ese acercamiento, ese intento de contribuir, ¿no?, ambos, Ujú. pero pues al final, pues ella era la titular, pero no lo es todo en la función pública, ¿no? Tenía pues un equipo, un detrás y una estructura que pues no era del todo de ella, que no dependía de todo de ella, que no le respondía solamente a ella. Entonces, es toda una situación, ¿no? Yo creo que el tema de ideales necesita también ser consciente de las realidades y objetivo en ese sentido, porque yo mismo lo viví, o sea, he construido eh, pues utopías, ¿no? De pronto se puede hacer, se puede mover y de pronto te encuentras Claro. con que no. El andamiaje jurídico, la legislación que ya ha ido modificándose, pero todavía la actual, no permite muchas situaciones, ¿no? En el tema burocrático, en los porcentajes o en los etiquetados o en las estructuras, así como se encuentran, el sistema está muy viciado. Hay muchas situaciones que de por sí entras y están ya en contra. Y ciertamente, pues hay que decirlo, o sea, hubieron muchos personajes que no tenían la capacidad ni la intención de sumar, ¿no? Yo mismo hice una evaluación previo, durante y después del gobierno, y pues habían subejercicios del 70% ya casi terminando el año, ¿no? O sea, Muchísimo. no sé, No. te encontrabas con situaciones de reporte de trabajo donde simulaban realmente actividades. eh, Algunas, por ejemplo, bienestar social, que es un área vital, reportaba como trabajo ir a ceremonias cívicas de las primarias, de las secundarias, un área de enlace de diversidad sexual que se creó justo con la idea de atender esa agenda. Pues su reporte de actividades era haber ido a la marcha gay, ¿no? Y pues, o sea, eso no es trabajo, Claro, no suma. ¿no? Entonces, claro que te vas encontrando con detallitos en cada sector que al final pues termina en esta decepción, ¿no? O sea, que dices tú lo digo yo, lo dices tú, pero pues es eso a lo que te refieres, ¿no? O sea, sí hubo una decepción, sí hubo un desencanto, porque al final de cuentas, pues la creatividad, las ganas, el ánimo, pues termina aterrizándote en una realidad en la que el sistema así está, desde la ciudadanía lamentablemente también, en la que invitas a un tema creativo, a un tema de desarrollo y la gente te dice, bueno, pero ¿qué me vas a dar, no? Claro, siempre va con ese interés por delante, ¿no? Sí, Sí, y es curioso que lo menciones porque ese mismo, ¿cómo decirlo? No estoy diciendo que como desagrado, porque tampoco, ¿verdad? Pero la, la falta como de conexión que tú lograbas ver, creo que sí fue reflejada por la mayoría de la población de, por lo menos de aquí de Contreras. Porque yo sí sentía que no existía un vínculo real, ¿no? Entre ella como personaje, no como persona, como personaje, y el pueblo en general. Digo, como amiga es otra cosa, ¿no? Y lo que quieras. Pero sí siento que ella fue una afortunada del efecto AMLO, ¿no? Que esa avalancha hizo que ella pues, fuera, ganara la elección, ¿no? Pero bien lo mencionas, también creo que, híjole, fue como una administración llena de contrastes porque al final creo que igual no hubo algo que realmente dijeras, güey, sí hubo un cambio verdadero. A ver, también estamos hablando de que solamente hubo 3 años para poder
hacer algo medio de fondo, ¿no? Pero creo que sí se pudo haber empleado una estrategia más sustancial para que se vieran por lo menos tantito, ¿no? O sea, como cambios de fondo, profundos, además, para que sí hubiera ese encanto, si lo quieres ver así, para con la ciudadanía, ¿no? Y al final no, y el resultado está en que, bueno, que hubo la alianza, ya saben, ¿no? Y que fue lo que en realidad hizo que se perdiera, o como lo quieras ver, se ganara la alcaldía, pero sí hubo algo que no terminó de convencer. Pues mira, sí, como es como amiga es otra cosa. Yo partí del rechazo, después fue como la curiosidad, un poquito la empatía, después ya el aprecio. En cuestiones totalmente de gobernanza, ¿no? Que es lo Ujú. que le tocaba hacer, y, y en la situación de empatía y de cercanía social, creo que ciertamente Patty tiene un perfil muy interesante, porque lo tiene, porque tiene mundo, porque ha viajado, porque ha construido, porque tiene enlaces, porque de la parte académica, desde lo que son sus progenitores, la cercanía que ha tenido y que tiene con diversos personajes, le brinda un background, o sea, No, y su impresionante. juventud además, ¿no? Es bien Tiene importante. estudios, tiene sensibilidad, tiene las ganas, tiene el ánimo, ese testigo del coraje que le despiertan las injusticias, los temas de abuso o de maltrato a la mujer, de una visión que tiene de desarrollo, pero que lamentablemente, y he de decirlo porque es así, y de quienes lo haré el señalamiento saben que así lo pienso, su equipo cercano no es nada interesado en la sociedad, nada profesional, nada ético, de hecho, en muchísimas situaciones, y lamentablemente limitaron muchísimo la cercanía de Patty hacia la sociedad y de la sociedad hacia Patty. En el tema sí, claro, nosotros lo anotamos y luego te atendemos, Sí. y de malinformar o desinformar o menospreciar, ¿no? La opinión o la cercanía que se debía y se debe tener con la comunidad. Entonces, lo que podía resolverse en una plática casual, terminaba siendo un trámite burocrático eterno que al final de cuentas se traducía en el descontento y en el entendimiento de la población de no le interesa o incluso está en contra de nosotros. Sí, la decepción, ¿no? Entonces, claro que sí fue, pues eso, ese desencanto que eso, pues fue creciendo, ¿no? Fue a más. En mi caso, pues también me alcanzó, al grado de que, pues, incluso busqué construir una candidatura independiente, ¿no? Por ese sentido. Justo. Qué bueno que lo mencionas, era algo a lo que quería llegar. Pero antes de pasar a ese tema, ojalá y de verdad sí se dé la oportunidad de que Patti venga para que ella pues me platique su visión y su cómo ella vivió, cómo fue su gestión, ¿no? Y qué fue lo que quizá, no sé, le hubiera gustado cambiar. Voy a pensar en las cosas que me gustaría saber al respecto de eso. Pero precisamente de esa disyuntiva, quizá, si lo quieres ver así. No es que creo que haya sido a partir o a razón de eso, pero a lo mejor sí fue una justificación o un pretexto para que tú dijeras, quiero yo hacer algo, estoy interesado en, ¿no? Vamos, en que de alguna manera, sí, desde ejerciendo el poder, pudieras tú contribuir en esto de lo que estamos hablando. Según yo tengo entendido, tú buscabas la candidatura a la alcaldía. Eso creo que es como que tu primer Intento. intento, ajá, pero además como que, es decir, no es que tú pienses, a ver, voy a buscar la alcaldía y ahí me voy a quedar. Digamos, es el primer gran intento a corto plazo, ¿no? Vamos a pensarlo así. Pero por razones, no sé cuáles, pero es lo que quiero saber y quiero que me lo platiques, no se logró. Al menos no se logró quizá con un grupo que a lo mejor te hubiera podido apoyar más, ¿no? Un partido con el que hubieras encontrado más impulso o más, no sé, enjundia, lo que tú quieras, ¿sí? Pero tú buscabas eso en un principio y creo que aún lo sigues buscando, pero ¿qué fue lo que, qué fue vamos, qué fue lo que cambió para que tuvieras que a lo mejor
voltear tantito a un lado y pensar en otro tipo de no de legislación, quizá, en vez de la alcaldía como tal. O sea, en vez de ejercer, pues, no sé, el cargo de alcalde, a pues, buscar una diputación, según yo, ¿no? Sí, sí fue. Sí, ¿Cómo fue pues, así? A ver, cuéntame. ¿Qué pasó ahí? pues es que esto tiene historia, ¿no? Pero vamos a resumirlo. Desde los 12, te digo, yo me dedico a la acción social. Eh, Desde niño tengo esa vocación. Desde los 12 años yo empecé como a ejercerlo en la iglesia, Ujú, en este tema de retiros. Mi familia, que es de rancho, pues vive en un sistema tipo comunalidad donde todos nos apoyamos entre todos. Entonces, soy muy sensible a ese sentido de ayudar, ¿no? De la otredad, de la comunidad, del apoyo mutuo. Entonces, pues desde ahí empecé a realizar pequeñas acciones. Soy profesor desde mis primos que nacieron después de mí, pues cambiarles el pañal, enseñarles, educarlos. No estaba conforme con la educación que les daban en la escuela, entonces pues yo también les contribuía porque pues afortunadamente sí tuve una educación privilegiada en ese sentido, pues de tener talleres, hacíamos periódicos, debates, viajábamos a otras escuelas, teníamos coro, teníamos arte. Me acuerdo que nosotros le hablábamos de tú al profesor, ¿no? Y lo cuestionábamos, hacíamos críticas y felicitaciones, ujú. y llegó un momento donde una maestra la hicimos llorar, porque un grupo de 14 chamaquitos de 11 años le criticamos su forma de enseñar Wow. y le dijimos que no era suficiente para nosotros, porque nosotros en la primaria ya teníamos clases nivel secundaria, Ujú. teníamos inglés, computación, estábamos llenos de todo un sistema y criticamos mucho su pedagogía y entonces pues la pobre lloró, llegó el subdirector, nos llamó la atención, modificó sí sus estrategias y efectivamente tuvo que cambiar todo el esquema, ¿no? Porque pues exigíamos desde entonces así nos formaron, desde niños así teníamos ya ese ímpetu y entonces, eh, cuando voy creciendo me empiezo a vincular con asociaciones civiles, con movimientos y empieza como ese pequeño activismo, el politiquit, ¿no? ¿Esto Este, fue por una iniciativa totalmente personal o hubo alguien en tu familia o alguien cercano que te instruyó en este camino? no, pues mi hermana siempre ha sido un ejemplo. Mi hermana es mayor que yo, casi 6 años, entonces siempre ella ha sido muy exigente. Yo le he pedido ayuda para resolver algo de niño y me decía, a ver, busca el libro que tenga el tema que a ti te interesa. Ok. ¿No? Entonces, ese enseñarlo a pescar, ella lo tiene mucho. Yo me enojaba al principio, pero después pues despertó en mí ese deseo de siempre estar buscando, ¿no? Entonces, estudié 2 carreras técnicas en la preparatoria y aparte tenía mis actividades extracurriculares y aparte coordinaba la comunidad religiosa en Toluca y aquí en San Bernabé, en Wow. Contreras. Entonces, siempre he sido como muy activo y siempre he tenido esa hambre, ¿no? De dar, de aprender, de crecer. Y entonces, pues desde ahí, ¿no? Era como que nunca conformarse. Y entonces ya a los 23 años me invitan a ser comité ciudadano por una iniciativa de mis vecinos. Teníamos un problema ahí en la calle. Entonces fui a la junta y después de 3 horas de discusión ya como que me desesperé. Entonces me paré, puse como que las cosas en orden y fueron testigos algunos vecinos que estaban cercanos a la delegación en ese entonces. Entonces me invitaron a unirme a la planilla de comité ciudadano y ahí empecé a aprender de gestiones, de leyes, ¿no? Al principio no quería nada que me quitara el tiempo porque estaba haciendo mi tesis en el Instituto de Cardiología y pues ahí hasta pernoctaba o me iba los fines de semana, me encanta, ¿no? Soy muy apasionado de todo lo que hago, entonces no quería involucrarme mucho y me empecé a enojar. Me empecé a enojar de las injusticias, me empecé a enojar que había recurso y no lo daban, que había promesas políticas y no las cumplían, que estaba el presupuesto participativo, que es un recurso que la gente tiene derecho a proponer en qué se va a gastar y ejercer ese recurso, y no se había ejercido, ¿no? En los años anteriores, entonces empecé a reclamarlo y a alzar la voz, y en las reuniones que llegaba a tener con el director de desarrollo social, con la delegada y demás, pues yo no iba amablemente a pedir un favor, ¿no? Sino iba a exigir con base en la ley que yo ya lo había aprendido.
Entonces, eso fue generando cada vez más una formación y un hambre, ¿no? Entonces, empecé a mezclar en modelos parlamentarios, con asociaciones, con gestiones políticas, con grupos de jóvenes líderes. Empecé a viajar, ¿no? Al Global Youth Leadership Forum en Europa, al World Leadership Forum en África. Entonces empecé a vincularme ya con otra gente también y a darme cuenta que de pronto estaba bailando reggaetón con el rey de España, ¿no? Y uno no se la cree, ¿no? Que la jefa de oficina de drogas de la ONU está contigo en un antro platicando, echando relajo. Y aquí los políticos se engrandecen al grado de no hablarte, de desconocerte, de alejarse tanto, que me he vinculado con gente igual, pues de Egipto, y gente fregona, ¿no? Gente del Banco Mundial, que hemos tenido conversaciones padrísimas, invitaciones y demás. Y entonces para mí me generó un coraje y una indignación de ver la política mexicana como se lleva, ¿no? De esta parte de asistencialismo, de la simulación, de la mediocridad, de que se ponen un huipil y ya la gente tiene que entender que está a favor de los indígenas, O que sea, piensa ya, que con eso es suficiente, ¿no? Para sí, que se demostrar ponen a algo. bailar, ya hay hasta incluso en los manuales políticos te dice, tienes que bailar, tienes que comer y tienes que abrazar, ¿no? A la gente. Con eso empatizas. Entonces, y todavía hoy en día me genera un enojo enorme el que de pronto no veías al político porque estaba haciendo dinero, porque estaba dedicado a otros asuntos, porque estaba totalmente en su ego, en la burocracia, pero llega el tiempo de campaña y entonces ya ves los TikToks haciéndose los graciosos, ¿no? Entonces, a mí me enoja muchísimo que lejos de ser un político de calidad, de ofrecer un plan sólido de desarrollo social, pues te ofrezcan chistes, ¿no? Te Ok. ofrezcan ridiculeces. Entonces, ese coraje fue el que me llevó a decir, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo, yo creo que ya estuvo bien, porque incluso en ese periodo se volvió a postular, ¿no? Quien pues nunca se apareció como diputado federal en Contreras y Álvaro Obregón, y nos volvían a ofrecer lo mismo, ¿no? Ujú. Y de pronto para la local nos ofrecían a un exdelegado que tenía pues altos números de haber perseguido a los comerciantes, de no haber realizado una política en favor de la población y con números en el debate incluso los confronté y se los dije, no estoy inventando, aquí están los datos, mintiendo sobre un título que no tenía, ¿no? Que después ya del debate de que lo expuse públicamente ya maravillosamente apareció, Apareció. pero por una universidad en la que no estudió y en la que no había reportado en el CV, ¿no? Entonces, pues también está ahí medio truculento, ¿no? Y pues yo siempre he sido así, contestatario, confrontativo, pero siempre con bases, ¿no? Yo soy científico de ciencias duras, y es lo que hacemos nosotros. Nosotros nos debatimos, confrontamos y cuestionamos todo. Entonces, pues se da en 2018 el primer intento de buscar la independiente para la alcaldía, pero ciertamente pues no comprendía muchas cosas todavía. Estaba endeble y estaba apenas surgiendo este modelo de alcaldías, entonces no necesitaba ir yo solo, tenía que ir yo, pero acompañado de otras 20 personas, ¿no? O al menos 12, porque son 2 por circunscripción que tenían que postularse para el puesto de concejales y 6 de la lista de representación de mayoría relativa y 4 para representación proporcional, ¿no? Entonces, pues era todo un tema Es decir, estás diciendo que ser un candidato independiente involucra todo este grupo de gente para la alcaldía, sí. como Pa- alcalde. Como alcalde necesitas ir tú Ujú. con otras 20 figuras, Ok, ok, porque es el titular y el suplente de cada uno de los concejales. ok. Entonces, tenía que encontrar uno por cada una de las 6 circunscripciones y pues obviamente necesitas gente confiable, gente interesada, con el mismo, Preparada. sí, claro, preparada. Y yo buscaba pues que estuvieran interesados de verdad en la sociedad, porque pues siempre que pides, e invitas a la gente a participar en algo así, la respuesta es ¿y qué me vas a dar? ¿Y cuánto me va a tocar? Y en realidad en la figura independiente tú tienes que aportar, ¿no? Sí. Entonces, el crear una asociación civil con tus propios recursos, todo lo que es la protocolización, la documentación, todo va por tu cuenta
necesitas tener 3 cuentas bancarias. Y para abrir 3 cuentas bancarias de figura moral, necesitas al menos 30 o 35,000 pesos por cuenta Por bancaria, cuenta. ¿no? Ajá. Y eso todavía no te dan la candidatura. Y de ahí recolecta las firmas del 1% de la población, que son alrededor de 2,000 firmas de las personas con tus propios recursos también. Porque el que tú tengas la intención de ser, No es suficiente. todo no es suficiente. Entonces, desde la entrada, desde el diseño, la figura independiente es muy complicada. A mí los tiempos me empezaron a comer. En ese tiempo estaba saliendo del seminario, entonces con esta figura de pobre, casto y obediente, pues todavía no tenía la capacidad de desarrollarlo, no tenía el equipo para realizarlo y pues realmente me quedé ahí a la mitad, ¿no? Entonces no se concretó. Durante el 2018, 19, 20 me estuve preparando, formando pues igual un equipo, construimos una consultoría, tuvimos un equipo, un esquema también de trabajo, de vinculación con asociaciones, con instituciones de gobierno que nos permitió tener al mismo tiempo a 300 personas trabajando en la oficina, eh, con proyectos diversos en favor de la sociedad, de medio ambiente, de desarrollo social, comunitario, de habilidades para la vida, de reinserción social, en fin. Entonces, hicimos todo un monstruo que nos permitió acercarnos a la población. Llega la pandemia, ¿no? Nos cierra las puertas de pronto, pero esa hambre de sobrevivir nos llevó a generar una red de abasto comunitario que nos ha permitido, pues hasta la fecha, después de 4 años, subsistir en varios sentidos. Nos permitió generar acuerdos con los comerciantes, donde ellos pues ya no vendían, las personas no podían salir a comprar, entonces les proveímos de ese servicio de abastecimiento de alimentos, ¿no? Y de buena calidad, algo que es un principio básico, ¿no? En la forma en la que trabajamos, porque normalmente en todos los abastos comunitarios les dan lo que sobra, les dan, ¿no? A barato, pero feo. Ujú. Y pues realmente nunca he permitido que pase eso. Siempre son alimentos de calidad, tanto frutas y verduras como la carne. Incluso les damos cortes finos, les damos tibón, arrachera, ¿no? Picaña y todo, Ajá. porque creo que son derechos que tenemos de comer rico, ¿no? Claro. De comer bien, de cómo vas a ofrecer algo que no. Entonces, de ahí, igual en la oficina, pues les llegué a invertir en negocios para que emprendieran los chavos, ¿no? Que estaban con nosotros. Y pues afortunadamente llegamos a tener un equipo interdisciplinario de administradores, abogados, psicólogos, ingenieros, ¿no? Entonces, un equipo sólido, padre, gente interesada también en la comunidad. Y a partir de ahí, entonces llegó el momento de ahora sí, construir una candidatura independiente, pero ya me fui por el lado de la diputación. Así es, ajá. Primero por la necesidad de cambiar el andamiaje jurídico y en segundo también porque representa al candidato y a su suplente, ¿no? Entonces eso nos permitió hacerlo pues un poquito más cerrado el equipo y más eficiente. Entonces ahora sí, de 2020 a 2021 se da, logramos las firmas, logramos tener la figura moral, cumplir con todos los requisitos y ser candidato en 2021. Eso fue increíble, me dio muchísimo gusto porque tú sabes que a partir de que ya fuimos amigos, eres alguien a quien respeto y admiro mucho. He aprendido siempre mucho de ti. Y No, y sí tú hay, fuiste clave también, me ayudaste un montón. recuerdo que yo fui parte de esta organización de la que hablas y también recuerdo que siempre te he dicho, si hay alguien con quien yo me aliaría para algo, sería contigo. Independientemente de las cosas que podamos tener disyuntiva o que no compartamos, creo que lo principal es la intención que compartimos y el conocimiento tan grande que tienes de cómo hacer política en este país, ¿no? Eso es bien importante. Pero hay algo que me causa mucha curiosidad en términos generales, pero tú eres alguien con quien creo que puedo, quizá no resolver, pero sí indagar un poco en esa cuestión. Tú tienes una formación científica, ¿no? Pero tu formación ideológica es religiosa. Sí. ¿Cómo alguien que está inmiscuido en la religión a tal grado puede ir y estudiar algo científico que de algún modo
se contrapone a una filosofía de vida? ¿Cómo fuiste de lado, o sea, de un extremo al otro? ¿Y cuáles son las cosas que crees que hacen una síntesis en estos dos campos en los que tú vives, en los que tú desarrollas tu vida? Pues es que yo nunca lo he polarizado, ¿no? Más bien desde la religión llegó primero, pero el gusto por la ciencia ha estado siempre. Me acuerdo desde niño que veía, ¿no te acuerdas cuando usábamos los lentes estos de 3D, Sí, 3D, ¿no? Y sí, sí, veías en ajá. tercera dimensión. Entonces mis papás me compraban mis revistas de National Geographic. Tuve acercamiento, porque mi hermana, te ves mayor, mi hermana, entonces siempre, yo la amo mucho, siempre me enseñó, siempre me dio curiosidad y me acercaba herramientas, ¿no? A hacer de repente que crecer el frijolito, o hacer algunas combinaciones ahí con sabores o con colores. Entonces, para mí siempre me dio curiosidad y en la parte espiritual, pues siempre ha estado en mi familia. Cuando yo vivo un retiro espiritual y tengo un encuentro personal con un Dios y este acercamiento a la vida religiosa, me maravillo de la naturaleza, ¿no? Y empiezo a tener curiosidad tanto de escudriñar en la parte de escrituras, pero también en el dogma y en la liturgia y en todos los documentos eclesiásticos, porque pues no basta, ¿no? Digo, nunca me ha bastado, siempre he sido curioso. Y citaré a Albert Einstein, ¿no? Que dice que la ciencia sin la religión está coja, y la religión sin la ciencia está ciega. Entonces, en ese sentido, para un científico eh, o para un creyente, Dios es el principio de todo. Para un científico, Dios es el final de toda teoría. Porque al final de todo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ujú. Llega un punto donde no hay respuesta. Y la respuesta es, hay Dios. Hay un Dios. O hay, incluso desde el origen del universo, es bueno que hay una gran cantidad de energía que se condensó y generó una gran cantidad de materia súper densa y explotó. Ok, pero ¿quién movió la varita? ¿Dónde hubo ese antes, ¿no? Y en la interconexión o incluso en la personalidad, yo creo en el ser humano que es tripartita, que tiene su cuerpo, alma y espíritu. Tiene pues, esta parte física que te conecta con el exterior, en donde tú eh, recibes y también pues entregas. Está el alma, que sería como esta parte tuya, pero incorpórea, tus pensamientos, deseos, anhelos, sensaciones, sueños, donde Como la mentalidad, eres tú, ¿no? ¿no? La Pero, mente pero podría no eres ser. físico, claro, Ok. la mente sí. Y el espíritu, que es una parte que te interconecta con todo el universo, en donde tú eres parte de un todo, eres polvo de estrellas, eres parte de la universalidad, eres parte de este cuerpo místico que asumimos desde la religiosidad. Y cada quien lo asume como quiere, ¿no? Pero incluso en Avatar, donde se conectan, ¿no? Con toda Ajá. la, como sería la Pachamama, ¿no? En la Sí. casa, tema de cosmovisión indígena también. Padrísimo, o sea, me encanta el amor a la tierra, esta conexión que se siente, que de pronto lo ven las personas mayores que te dicen, háblale lo bonito a la planta, ¿no? Si le hablas feo, se marchita. En el rancho es así, ¿no? O sea, mi tío abuelo, así no son los hombres, ¿no? Así nuestra gente de campo ama la tierra, ama la naturaleza, y eso tiene que ver con tu origen y tu destino. ¿De dónde vienes y a dónde vas? O sea, de polvo eres y en polvo te convertirás, no es nada más que el ciclo de la vida, el ciclo de carbono, el ciclo del agua, ¿no? Entonces, todo lo conecto, ¿no? O sea, la Biblia dice que las hojas de los árboles son verdes, la ciencia ha descubierto que son verdes porque existe un pigmento llamado clorofila que se encuentra dentro de los cloroplastos que están en los tilacoides y entonces estos, eh, al absorber la luz azul y roja de la luz, reflejan la luz verde por esta excitación de los átomos a través de los fotones en la fase luminosa de la fotosíntesis, ¿no? Y todo este rollo que descubrimos nosotros lo estamos aprendiendo, pero eso ya existía, ¿no? Entonces no se contrapone. Y yo me maravillo cada vez más del diseño, de la circulación, de cómo cambias una pequeña cosa en el cuerpo y se altera todo, ¿no? Cómo de pronto la vida surge y se va, ¿no? Entonces, no concibo yo que no exista una divinidad o que no exista una historia alternativa
si no hay una espiritualidad, si no hay algo, un ente que nos esté de pronto haciendo parte de un todo, o que incluso quienes se van, pues no se van del todo, ¿no? Yo siempre he dicho eso, se quedan las enseñanzas, se queda lo que nos deja, pero también nos vamos a reunir, o nos estamos reuniendo, somos parte, ¿no? Solamente que desde otro plano. Entonces, eh, hay mucho, ¿no? Me encanta mucho esa parte, o sea, en la religiosidad, por ejemplo, hablamos de lo que se llama concupiscencia, que es tu tendencia natural al mundo o a pecar, pero existe también es el misticismo, que es la tendencia natural que te lleva a Dios o que te hace anhelar siempre algo, que tu alma y tu espíritu respiren, ¿no? Entonces, si logras como ser humano coordinar tu cuerpo, tu alma y tu espíritu, que vayan hacia un solo lugar, entonces eres congruente y eres plenamente feliz. Cuando esto no es congruente es cuando encuentras estas depresiones, estos baches, las crisis, ¿no? El me asfixio, el no puedo, pues porque todo está jalando para un lado distinto, ¿no? Entonces, eh, siempre priorizo, siempre busco que mis equipos de trabajo, o mi familia, mis espacios donde yo me desarrollo, como profesor, como guía, como lo que sea, como candidato, como ente activamente social, se genere ese estado de bienestar en la comunidad, ¿no? Que puedan alimentarse bien en el cuerpo, en su alma, en el espíritu, ¿no? Que adquieran conocimiento, que se desarrollen, que estén contentos, que sean felices, plenos, que encuentren en Japón hay una palabra que se llama Ikigai, que es tu razón de ser, y coordina aquello que te gusta hacer, lo que eres bueno haciendo, aquello que te pagan por hacer y aquello que le hace bien al mundo. Entonces, si coordinas esas cuatro cosas, encuentras tu Ikigai, que es tu razón de ser en el mundo. Entonces, de todo esto, o sea, eso es por qué no lo contrapongo, no me peleo, al contrario, todo se complementa, ¿no? Entonces, es así. Es la verdad una filosofía muy bonita que yo nunca me había permitido como aceptar. Tú sabes que yo soy muy pragmático, ¿no? Soy bien radical, ¿no? En las cosas, o sea, es tal o no es tal, ¿no? Eso no. Así soy, así me gusta hacer, creo que así me funciona. Pero la verdad es que creo que es válido, digo, tampoco es que yo sea alguien como para cuestionar que puedas o no hacerlo, a pesar de que mi formación o mi ideología pueda encontrar ciertas incongruencias en lo que estás diciendo, pero ¿por qué no? O sea, simplemente creo que si tú quieres que sea así, pues está bien, no hay nadie o nada que te limite y que te diga no puede ser, simplemente porque la postura de alguien más se contrapone a lo que tú consideras, pero la verdad es que creo que es muy, muy bonita esa visión, muy, muy bonita y me gusta escucharlo. Es algo que creo que puede funcionar para alguien que puede no estar entendiendo las cosas, no sé, entendiendo su vida, entendiendo sus circunstancias, su alrededor. Y creo que es una gran, gran, gran lección. Creo que es inevitable o sea, preguntarte esto, ¿cuál es tu opinión con respecto a toda esta sumisión y sometimiento que la religión ha tenido en el mundo, en la sociedad? Pues es que, a ver, también es importante que entendamos que una cosa es espiritualidad, el misticismo, que es lo que te decía, tu tendencia natural a buscar a la divinidad, y otra cosa es la religiosidad, y otra cosa es la iglesia, y otra cosa es la historia, y otra cosa son las personas. Porque así como la ciencia, que es un conocimiento que se deriva de la evidencia, la religión tiene cabida en la tradición, que es lo que se ha ido transmitiendo generación tras generación, pero que también ha ido evolucionando, creciendo y aprendiendo, ¿no? Creo que en las personas, así como en lo político, la política no es mala. La política es una ciencia de la forma en la que las comunidades se organizan, que tiene que ver con la distribución de riquezas, con el funcionamiento de un todo, de un sistema. Lo que la pervierte son las malas decisiones en ese sentido al asumir el poder, ¿no? Y en la religión pasa lo mismo. Ha pasado lo mismo.
Incluso si tú analizas el sistema jerárquico, tiene que ver con un sistema político. El cómo llegan a ciertos lugares, a ciertos espacios. Ojalá todo fuera como antes se creía por designio divino y que Dios nos guiara y dijera. Sin embargo, tenemos algo que se llama libre albedrío y que es un poder que ni el diablo, hablando en estos términos, puede violentar. Entonces uno decide qué hace con ese libre albedrío. Y en ese contexto tienes a, pues, las persecuciones, ¿no? Incluso pues de entre los pueblos, por ejemplo, ¿no? No solamente veamos el tema católico, ¿no? Uno diría, pues es que llegaron y sometieron a los mayas. Bueno, los mayas también eran canijos, ¿no? Los aztecas también eran. Y empalaban gente, destacaban, sacrificaban vírgenes y demás situaciones, ¿no? Sacaban corazones y tenemos ahí museos de cráneos reducidos y tantas cosas, ¿no? De las poblaciones originarias que pues tiene que ver con su cosmovisión, tenía que ver con su cultura, con sus creencias, con el asumir que, pues el pozole de dónde viene, ¿no? El pozole venía de cuando se comían a los guerreros para adquirir su fuerza. Entonces, pues en realidad viene de cocinar gente, del canibalismo. Entonces, uno de pronto lo sataniza y dice, es que llegaron a conquistarnos y pobrecitos, no, ¿cuál pobrecitos? Son guerreros cabrones, ¿no? Eran guerreros chingones también y que tenían pues estas costumbres que del otro lado se veía como barbarismo, ¿no? Estos bárbaros hacen esta situación y nosotros los vamos a salvar, ¿no? Entonces, en este malentendido de cada parte y en este no respeto y en este aprendizaje también, pues llega el choque de las culturas, ¿no? Entonces, eh, parte de, pues sí, del patriarcado, de este tema también heredado, de que el hombre era, ¿no? Incluso, pues en las culturas tanto orientales, occidentales y demás, pues eso ha prevalecido, ¿no? Un hombre adulto, mayor, es un hombre sabio y una mujer adulta mayor, pues realmente ya no sirve para nada en muchas culturas, ¿no? Entonces, los niños en algunos lados no tenían ninguna opinión, no importaban, y otros llega y dice, acerquen a los niños, ¿no? Y es la naturaleza, es el ejemplo, y es el mañana y demás. Entonces, parte de eso, parte del conocimiento, parte también de la cultura, parte en el asumir quién tiene el poder en este asunto de que el ser humano es político por naturaleza y siempre va a buscar estar arriba, gobernar de una u otra forma y entonces se tergiversa o se manipula el mensaje que pudiera llevar a una paz espiritual, una tranquilidad, una liberación para someter, para controlar, ¿no? Yo lo viví de más chavo, yo sentía que pues ciertos deseos o anhelos o pensamientos tenían que ver con una parte, con una parte, pues de pecado, ¿no? Entonces uno se siente de pronto enfermo, te sientes infectado, te sientes en contra de Dios y demás situaciones. Entonces en esa parte pues tuvo que haber una revolución mental, un entendimiento, una cercanía más con un Dios personal en el que entendí que tenía que ver más con un tema de amor, de desarrollo personal, de espiritualidad, de conexión con el universo, con otra parte, lejos de solamente lo que te decía el hermano de comunidad o el padrecito o la monjita o demás, ¿no? Que finalmente como seres humanos pues tienden a errar, tienden a equivocarse. Entonces, pues hoy en día, pues incluso temas tabú como la sexualidad, ¿no? Como los usuarios de sustancias psicoactivas, la reinserción social, o sea, temas que pues son complicados de platicar, ¿no? Porque se criminaliza, porque se estigmatiza, porque el blanco negro, porque el malo y el bueno. Y pues en un tema de desarrollo social, comunitario, te digo, pues te encuentras de todo, ¿no? Entonces, afortunadamente, he tenido la oportunidad de trabajar con personas privadas de la libertad, trabajadoras sexuales, con migrantes, con indígenas, con niños, niños adolescentes, entonces, con un montón, con todas las poblaciones de atención prioritaria y te abre la mente un esquema totalmente distinto a la teoría o distinto al prejuicio, ¿no? O a la religión. Entonces, en ese sentido es donde eh, esta parte que comentas, ¿no? De estigmatizar o señalar o criminalizar a la iglesia no cabe. Uno tiene que hacerse responsable también de lo que le toca.
Ya es como decir, es que mis papás me educaron así, o no me educaron, o no tuve papá, o sí tuve una mamá, pero fue alcohólica, entonces por su culpa soy así. No es así. ¿No sientes que sí existe cierta responsabilidad? Sí, sí, claro, muchísima. Es como una relación. La iglesia ha ido cambiando también, incluso, y ha tenido que corregir conductas, que pedir perdón, que ha asumido costos enormes, ¿no? Por muchísimas acciones, pero también tiene sus aciertos, ¿no? Pues creo que si se apegan a lo que tenemos entendido de lo que fue la palabra de... Porque yo estudié en una escuela católica, una primaria católica, entonces quieras que no, pues me empapé mucho de eso a pesar de que hubo un punto en el que dije al diablo con todo esto, ¿no? Pero creo que fíjate que sí coincido por lo menos en lo que la historia cuenta que Jesucristo pretendía, ¿no? Porque pues, y bien lo dice alguien que, no voy a decir quién es para que no se haga tan tendencioso esto, pero a Jesucristo no lo juzgaban por, vamos, porque, más bien lo juzgaban porque representaba una amenaza Claro, al al sistema, sistema, ¿no? Por su manera de pensar, un revolucionario. exactamente, por ser tan radical, etc., etc. Sí, Entonces, y como lo pintan y como lo cuentan, yo estoy completamente de acuerdo con esa postura. Por supuesto, pero bien lo dices, es el ser humano, son personas como tú y como yo, con errores, con desaciertos, que se encargan de contar las cosas ya sea a su manera o a su conveniencia. Y es ahí en donde, pues, donde hay fallas, ¿no? Fallas que también, no sé si son justificables, pero sí entendibles porque a final de cuentas somos humanos. Y eso es lo que cabe y lo que queda sí, al ¿no? Y final del día. lo que sabemos también, ¿no? Porque al final es como cuántas mujeres científicas son autoras de descubrimientos importantes y es un hombre el que llegó a quitarles el crédito, ¿no? Cuántos procesos han ocurrido en la historia que se han contado según la versión de quien gobernaba o de quien Exacto. tenía el acceso a la escritura, de quien cambió incluso fechas, lugares, momentos, situaciones, para que la historia se acomodara a modo, ¿no? Así Entonces, es. en ese sentido, claro que tenemos o sea, claro que tenemos que cuestionarnos también nosotros y construir un criterio, ¿no? Investigarle un poquito más, porque de pronto pasa como ahorita, dice, es que esto es cierto, ¿por qué? Porque lo vi en TikTok, ¿no? Es que esto es cierto porque está en Twitter y es tendencia. Y está cañón, Sí, claro. porque pasa que se populariza, ¿no? O sea, en realidad, claro que no estoy en contra digo que no estoy a favor de la pederastia en la iglesia, creo que no estoy a favor del sometimiento, no estoy a favor de callar conciencias, de la quema de libros que hubo en algún momento también, ¿no? De adquirir conocimientos de la Inquisición, de la persecución, no estoy a favor de nada de eso. Sin embargo, también sé, como te decía, que la historia pues tiene dos, tres, cuatro, cinco versiones y que en esas versiones pues vas a ir encontrando qué es lo que ha ido pasando y que en ese sentido pues claro que cada quien fue tomando, o debería tomar su responsabilidad y su papel en esa historia y en ese Justamente. momento, ¿no? O sea, eh, yo que viví desde adentro la formación religiosa con los votos de pobreza, castidad y obediencia, pues no tiene nada que ver con lo que me imaginaba, ¿no? O sea, eh, el ser pobre, ciertamente, pues teníamos cuatro mudas de ropa, es tu ropa de oficio, que es la que llevas a los actos litúrgicos penitenciales, pantalón de camisa de vestir, zapato de vestir, una ropa para deporte y una ropa para trabajo, cuando, pues, que todos trabajamos, eh, y pues no manejas todo el dinero, ¿no? Sino que lo entregas al superior y se encarga de administrar y de que todos comamos, que todos vistamos, que todos tengamos en la comunidad. Todos trabajamos, todos generamos, nos cocinamos, nos limpiamos, nos lavamos. Entonces todo lo hacemos juntos y en ese sentido te desprendes de todo lo material para poderle dar paso a lo espiritual. Eres obediente no porque te digan, ahora lámeme el zapato, ¿no? Sino porque te dejas guiar por alguien que te ama y tú te dejas amar. Y al mismo tiempo vives una formación de discípulo para luego ser líder, luego ser formador y luego ser formador de formadores, ¿no? Entonces, en esa guía hay una obediencia a tu autoridad que es
quien más sabe o quien ya pasó o ya transitó por ese proceso, tuvo un proceso de formación al momento de adquirir una visión y la capacidad de formarte, de guiarte para que tú puedas hacerlo lo propio, ¿no? Y en la parte de castidad, pues no nada más tiene que ver con no tener relaciones sexuales. O sea, la sexualidad es todo un complejo del ser, de sexo afectivo, psicosocial, ¿no? Donde pues tú tienes desde tus palabras, tu actitud, tu forma de conducirte, de ver, de percibir, ¿no? De la sensación, la sexualidad deja de ser meramente genitalidad. Entonces, en ese entendimiento de todas tus pasiones, tus deseos, tu potencial, enfocas ese poder al servicio comunitario. Entonces, lo canalizas, haces deporte, haces misiones, montamos volcanes, ¿no? Vamos a hacer el servicio comunitario. Entonces, eh, dista de que tú dejes de sentir el deseo o de que pues, dejes de tener erecciones o deje de tu sistema de funcionar, o sea, no tiene nada que ver con eso. Es que más bien tu sexualidad se está enfocando a potenciar tu desarrollo y todo tu servicio y todas tus acciones. Entonces, creo yo que cuando viví más plenamente la sexualidad fue cuando entendí eso más que en experimentar relaciones o experiencias sexuales, psicoemocionales o sexoafectivas, fue en ese momento de la castidad de concentrar esta energía y de enfocarla en mi desarrollo. Suena muy budista la onda, ¿no? Suena como muy, Y está muy bueno, no, sí, y o es sea, real. creo que tiene una intención, entiendo que tiene una intención en donde tienes que canalizar casi casi que todos tus energías, pensamientos, intenciones, todo en el ayudar, ¿no? O sea, proyectarlas en alguna otra cosa. Pero, Y no tienes que, va pasando natural también. O sea, el asunto de que uno no privilegie el desarrollo espiritual es lo que a veces nos tiene obsesionados o de pronto con la necesidad o el tengo que, en lugar del elijo o el disfruto hacer. pero ¿no crees que también pudiera ser como un equilibrio de cosas? O sea, ¿por qué privarte de Sí, algo? sí, No tendrían por qué. O sea, un padre no tendría por qué privarse también creo que no tendría por qué. De hecho, en Timoteo, en la carta de Timoteo en la Biblia dice que para que tú seas autoridad debes de tener familia, ¿no? Para ser ejemplo. Esa decisión fue de un sacerdote, de un papa, ¿no? que, pues decidió que ya iban a ser castos y demás. Pero pues hay quien tiene esa vocación, por eso precisamente es vocación, ¿no? No es que tú tengas que, sino pues la vocación es el llamado Ujú. de vida, a tu razón de ser, ¿no? Que donde yo no sentí esa vocación, sentí que pues sí es la parte social, pero quiero tener hijos, ¿no? Entonces yo sí quiero completar esta parte de mi ser en una familia y pues ya era incongruente con este plan y entonces pues yo salgo, ¿no? Entonces pues creo que quien tenga otro plan y que sea incongruente con este otro proyecto, pues debería de declinar, ¿no? Y esa también es decisión humana. Claro, de verdad que esta es de las pláticas que más descubrimiento y conocimiento me ha brindado. Porque como te lo he dicho siempre, mi admiración por ti es mucha porque sabes mucho, me enajena escucharte y me agrada mucho. Decías Igual, hermano. hace un rato que sabes que el lema del rancho, del pueblo, es como que saber de dónde vienes para saber hacia dónde vas. Mi tío abuelo decía, ¿y cómo hizo el primero? ¿Cómo hizo el primero? O sea, la primera persona que hizo lo que hizo, ¿cómo lo ¿Cómo lo hizo? hizo? Ujú. Pues intentándole, ¿no? Atreviéndose, acercándose. Entonces nadie es más, nadie es menos. Todos podemos y empezamos de ahí y ahí vamos, ¿no? Entonces, eso de arrieros somos, ¿no? Y Y en el camino andamos. eso es ley, ¿no? Entonces, digo, ver, por ejemplo, allá en el rancho las casas las cierran con un hilito. Pues, cierra la puerta y pones el hilito. Y a veces nada más se queda así la puerta Emparejada. emparejada y todos sabemos que podemos confiar en el vecino. Si alguien se enferma, todos te van a ayudar. Si hay una fiesta, todos van a cooperar. Entonces, esas cosas para mí son maravillosas, son modelos de vida que
yo he querido como que hacer llegar, pero que tienen que ver con justamente con este entendimiento básico del ser, ¿no? Del yo y del otro. Entonces, mientras eso no llegue a trastocar o a hacer sentido en la vida de la gente, la prevención social de violencias y delitos, pues no transita de la teoría en muchos sentidos, porque en este esquema, por ejemplo, tienes eh, prevención, contención, pero llega un momento en el que se normaliza la violencia y entonces es un estilo de vida. Y de pronto, pues, ahora quién matar y ahora quién robar, ¿no? Sí, O, sí, resulta muy, muy, sí, muy normal, ¿cómo? ¿no? ¿Cómo? Está, Sí, el que roba está allá, ¿no? sí, O incluso la indignación, ¿no? Pues sí robaba, pero no le hacía daño a nadie, ¿no? claro, sí, sí, sí. Entonces, en ese sentido es donde, pues a mí me encanta trabajar en esa parte porque visualizo a la sociedad desde un esquema de funcionamiento de ruta metabólica o de esta parte de sistema biológico en la que pues tienes sí o sí que trabajar con equipos interdisciplinarios integrales para diseñar política pública donde está la gobernanza, sí, todo lo que le toca a la institución y el presidente y los diputados y la Suprema Corte, pero por el otro lado también está la gobernabilidad, que es lo que le toca al ciudadano. Y somos más ciudadanos que gobernantes. Tenemos más capacidad de hacer o de detener, pero pues no conocemos el poder que tenemos porque ni siquiera conocemos las leyes, porque ni siquiera entendemos cómo funciona el sistema y no nos interesa. Y no crees que esta parte también fue, los gobiernos anteriores fueron factor para que precisamente mantener a una población ignorante, sumisa, que no se Claro. cuestionara? Claro, es parte del proyecto. O sea, al final de cuentas, la ignorancia, pues es una herramienta, ¿no? Para quien ejerce el poder. Claro, claro, pero también es una limitante, porque al final a mí me parece una visión muy mediocre, ¿no? O sea, a mí no me gusta estar con gente de pronto que en un plan de proyecto, de trabajo, de colaboración, con alguien que no aporta. eh, yo creo que la gente tenemos un potencial, todas las personas tenemos un potencial que es importante que conozcamos. A mí me gusta mucho siempre, a ver, tú qué habilidades tienes o tú qué conocimiento, y entonces con base en lo que cada quien pueda, vamos a hacer cosas, todos vamos a hacer, ¿no? Eh, pero de pronto nosotros en este sistema vivimos algo que se llama desesperanza aprendida. La desesperanza aprendida es cuando intentas, no logras, entonces ya no lo intentas, porque no vas a lograr. Entonces, causa una invalidez que es peor que la invalidez física, porque entonces desde la mente, desde la psique, tú asumes que no vas a poder o que nunca lo vas a hacer, que nunca vas a tener un gobierno donde no haya corrupción, que nunca vas a salir adelante, que nunca vas a dejar de ser pobre, no va a haber movilidad social, que pues tu hijo así le tocó vivir, entonces a eso se tiene que acostumbrar y él tiene que aprender el oficio que te enseñó tu papá, que le enseñó tu abuelo, que le enseñó tu bisabuelo y que eso es lo que le tocó, ¿no? Entonces, este esquema el romperlo implica muchas cosas. Implica sí voluntad de quien tiene el poder y administra el recurso, pero también implica esta sensibilidad y este despertar social que afortunadamente pues ya ha estado ocurriendo en varios sentidos, ¿no? Que de pronto se cuestiona uno mucho, que hay resistencia, que hay, es que no utilices el nosotres, ¿no? El compañere. Bueno, es una vía para hacer visible que hay otras personas que diferentes a las heteronormadas, ¿no? Como Que otras visiones, sí, ¿no? claro, hay otra realidad en la que el indígena no es el que vende en la calle. El indígena es el que guarda el patrimonio de la humanidad y el que tiene la raíz y el que tiene todo el conocimiento ancestral y el vínculo con la Pachamama y con el universo y que tiene la capacidad de enseñarte y de hacerte volver a tu raíz y de enamorarte, ¿no? Y de que el desarrollo sostenible y la preservación del medio ambiente para ellos no es una agenda política emergente, es un estilo de vida, porque tenemos que preservar a la naturaleza para nosotros ser preservados, ¿no? Entonces, dejas de ver el asistencialismo y entiendes lo que es comunidad. Entonces, en esa parte es donde las agendas de las poblaciones prioritarias rompen el esquema porque entendemos que accesibilidad no es la consideración para pocos, es el beneficio para todas las personas.
¿no? O sea, de pronto cuando uno piensa en unas rampas, ¿no? Las rampas de acceso para las instituciones o para una banqueta y demás, pues tú qué pensarías, pues una rampa es para la persona que viene en silla de ruedas, para el del bastón, para el viejito, ¿no? No. ¿Qué es más fácil subir? Una rampa o de escaleras. La rampa. Para todos es más fácil subir una rampa. De definición es un plano inclinado, es una máquina simple que facilita el trabajo. Entonces, la accesibilidad es el beneficio para todos, no la consideración para pocos. Eso es accesibilidad, eso es acceder a derechos, eso es acceder a oportunidades, y entonces es donde se deja de pelear uno con el feminismo, que es que no, las feminazis, no hombre, a ver, feminismo está buscando igualdad entre tú y yo, nada más que tú ya vas más adelante que yo, entonces necesito alcanzarte, y va a llegar un momento donde vamos a tener que equilibrarnos, ¿no? Porque no se trata tampoco de que tú te quedes atrás, sino de que pues, nos vayamos alcanzando y de pronto caminemos juntos, ¿no? Pero para eso sí se necesitan acciones afirmativas, se necesita primero voltear a ver que existes, ¿no? Que puedes, que te toca y pues ir poniendo límites e irle ahí jugando a cómo equilibrar, ¿no? Entonces, eso para mí es política, esa es la visión que yo tengo del desarrollo social y comunitario. Y precisamente por eso creo que tienes que hacer lo que quieres hacer. Creo que eres una persona adecuada e indicada para lograr cambios que se están haciendo, sí, pero que aún falta mucho. Y en función de esto, quisiera ir cerrando con hacia dónde vas, qué sigue para ti. Pues fíjate que en estos días después de la candidatura del 21, eh, pues tuve varias impresiones, varias experiencias, desde lo padre, ¿no? O sea, gente como tú que se fue sumando, que dijo, yo te aporto mi talento. Llegaban pues personas de, pues te traje una comidita, te traje algo para apoyar a tu gente, a los chavos en la calle, el aplauso, el qué bueno que te animaste, ¿no? Varias personas que me invitaron a su casa y que de pronto se entraron en redes, Me te hicieron pues canciones, ¿no? sí, 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 amigos y familia, y es lo grato, o sea, al final de cuentas, incluso desde el principio hasta el final, yo no pagué una sola voluntad, ¿no? O sea, no tenía incluso para pagar hacerlo, ¿no? Entonces, desde el principio, mi lema siempre pues fue enfocado a eso. Tengo una asociación ya desde hace tiempo, porque de pronto pues ya era director de Ecología de Químicos del área clínica, coordinador nacional de Viral, y activista de acá, y participante de allá, y de derechos humanos, y no sé qué. Entonces, ya era tanto que lo junté en uno solo. Es una figura que se llama Seamos México, y el eslogan dice que yo sea, que tú seas y seamos. Es decir, yo me conozco, me reconozco, te reconozco, y entonces cada quien puede ser y hacer. Cada quien puede desarrollar. Ese es el ser y el hacer. Primero que te asumas desde tu ser y después entonces ya podrás hacer, generar, moverte. Te vas a realizar tú con tus sueños, yo con los míos. Si nos podemos apoyar, entonces hay un seamos. Y en ese sentido, no hay ni medias naranjas, ni complementos de vida, ni dependencias así, ¿no? Porque eso es codependencia meramente. Entonces, a partir de ese reconocimiento mutuo, viene el punto en el que tú alcanzas tus sueños, yo alcanzo los míos, yo me realizo, tú lo haces también. Si hay un punto de conexión, nos podemos apoyar, entonces ahí está el seamos. Y dice, sigamos adelante, precisamente porque uno no parte de cero, o aunque partas de cero, el día de mañana tienes que estar un pasito más adelante, ya sea el alcance de tus sueños, de la realización de una mejor sociedad, de un mayor objetivo, y rompemos el esquema del asistencialismo, del gobierno paternalista, de la pareja codependiente, de la víctima, ¿no? El victimario, y entonces es ahí donde encontramos, yo asumo mi responsabilidad y exijo que tú cumplas la tuya. Eso es gobernabilidad y gobernanza. Eso es participación ciudadana, ¿no? Ese es el enlace del entendimiento de la democracia participativa, más allá de la democracia representativa en la que solo esperamos que pues ya votaron por ella, que se quede él y que él haga, y que él maravillosamente cambie el mundo. Eso no pasa, ¿no? Claro, Entonces, ¿no? eh, mi consultoría se llama Seamos México, digo, su eslogan es así, ser y hacer, que yo sea, que tú seas, seamos Seamos. México, sigamos adelante, ¿no? Esta consultoría
pues brinda servicios de diseño, implementación y evaluación de política pública, proyectos de impacto social y ambiental, y eso pues es lo que hago. Desde que salí del seminario me quedé con un apostolado. Mi apostolado es estar en las universidades, en los hospitales y en la política. Hago investigación biomédica, soy profesor de universidad y hago política. Entonces estoy cumpliendo con mi apostolado, que es mi encargo, y mi misión en la vida. Tengo mi Ikigai muy claro. Yo soy una persona generadora y reservorio de conocimientos y de vinculaciones que permite que las cosas sucedan. Entonces, eso es lo que yo hago. Ahorita de planes, pues más bien están en marcha. Ya estamos haciendo acción social. Me permití este tiempo de descansar también después de la elección, porque si bien hubieron experiencias agradables, hubieron otras pues muy desgastantes, lastimosas, decepcionantes, que implican pues que tu emoción de pronto baje, que esta energía, que de pronto el mood que uno va manejando pues cambie. Y realmente no quise caer en el conformismo de decir, pues ya el sistema es así y me voy a acoplar y ya también a mí denme un puestecito y yo voy a ser igual de corrupto. No quise. No quise acoplarme en esta rebeldía, seguí mis propios pasos, descansé, desaparecí un poco de la vida pública para retomar energías y ahorita creo que estamos listos. O sea, estamos ya volviendo a hacer estos pininos, estos acercamientos creo que son importantes para decirles aquí estoy. Decían algunas personas, lamento que te hayas ido, digo, no me fui, aprendí, crecí, me preparé y aquí estoy. Ahorita el acercamiento que ya tenemos con pueblos originarios, con grupos de cuarto y quinto, con asociaciones civiles, con vecinos y vecinas, que te decía, yo viví una experiencia hermosa en la votación, porque me llegaban las fotos de sus votos sin que yo se las hubiera pedido. Yo no pedí fotos de nada y me llegaban y decían, ya voté, ¿no? Ya te apoyé, y aquí está mi familia, y aquí es maravilloso. Y al final me robaron muchos votos, nos faltaron representantes de casilla, pero fue para mí muy grato que tuve votos en todas las secciones electorales, todas las secciones electorales tuve votos. Entonces sé que hay presencia, sé que al menos tengo un amigo en cada parte de la alcaldía, porque fueron amigos, fueron gente sincera, gente que cree en el proyecto, gente que está interesada en que haya algo mejor. Entonces, en ese sentido, no me veo faltándoles al respeto, sumándome a algo mediocre o algo más de lo mismo, ¿no? Entonces, ahorita pues lo que queremos pues más que nada es elegir también, analizar bien cuáles propuestas hay, qué esquemas tenemos y qué podemos desde el ser hacer algo importante por la población, y sé que va a ser algo en beneficio y que pues vamos a contar con el apoyo también de las personas que vibran en esa sintonía, ¿no? Pues creo que no tuviste una mejor forma de regresar que haciendo esto. Y me siento muy contento por eso. Es de verdad un placer tenerte aquí, haberte escuchado, que nos hayas regalado de tu tiempo, ¿no? Principalmente a mí. Creo que esta plática nos podría dar para muchísimo tiempo más y espero que en un futuro se vuelva a repetir, ya que se hayan alcanzado otras metas y objetivos que volvamos a estar aquí. Me gusta coincidir mucho contigo, gracias. Y por último, algo que te gustaría dejarle a la gente que nos ve, algo que un consejo, algo que a ti te haya ayudado, servido en la vida, algo precisamente para ser congruente con esta filosofía de vida que tienes de decir, mi intención es ayudar, hacer crecer, ayudar a los demás, dar a los demás. ¿Qué nos dejas? ¿Qué nos regalas? Pues fíjate que en 2018 apoyé una candidatura de una persona que yo aprecio mucho, en quien creo y admiro y respeto, pero esa candidatura no se dio. Se dio esta oferta a otra persona y pierden la elección. Pierde la elección después de que yo aporté y hice, me desviví, ¿no? Me apasioné porque se lograra. Y al final de cuentas pierden, se desaparecen, se van a otro cargo, eh, nos dejan a los demás en incertidumbre. Yo no me había titulado, no había entrado al posgrado, no tenía trabajo, me quedé sin nada. Lloré, lloré de impotencia, de frustración, de tristeza, de decepción. Reclamé, ¿no? Oye, pero yo te di, pero yo no te pedí.
¿no? Entonces, oye, pero es que yo te aprecio, sí, pero una cosa es lo personal y otra cosa es lo político, ¿no? Entonces, en ese momento fueron golpes muy duros, fueron golpes muy difíciles para mí, eh, pero hoy en día los agradezco. Hoy en día lo que veo es un crecimiento y un desarrollo que me ha permitido justamente ver las cosas de una manera más objetiva, porque volteé y vi que tenía manos, me acordé que tenía una carrera, me acordé que tenía una persona y otras personas que también creen en mí, ¿no? Entonces, creo que lo que podría decirles es, eh, hay que formarse, hay que informarse, hay que ser, hay que encontrar el lugar de uno y hay que hacer. Eso es lo que nos toca. De ahí hay que sumar, porque hay que entender que uno no es único en el mundo. A mis alumnos siempre les digo, una cosa es lo que tú sabes, lo que tú conoces y lo que tú sabes hacer, y otra cosa son tus relaciones públicas. Entonces son sumamente importantes. El poder diferenciar tu núcleo principal de tus relaciones funcionales, de tus relaciones convencionales, ¿no? Y de las esporádicas o de pronto las que pues tienen que ver nada más un momento, es también importante, porque entonces te alimentas del núcleo y gestionas con los demás, ¿no? Te mueves, te desplazas, pero no dependes, no te decepcionas, no te tiran, ¿no? Y construye diferentes fuentes de ingresos. Eso Es un siempre va a gran ser consejo. importante. O sea, nosotros, te decía, cuando nos quedamos en la consultoría que llegó la pandemia, no podíamos recibir gente, no podíamos dar talleres, no nos quitaron los recursos que teníamos en ciertos proyectos de gobierno porque todo se destinó a atender COVID y sobrevivimos de vender verdura, sobrevivimos de vender carne y yo agradezco a mis abuelitos del rancho que me enseñaron a cargarme un arame y a meter las manos en la tierra y enlodarme, cargar un tronco y rajar leña, porque me llevó a quitarme ese estigma de que un niño de 8 años me sapeaba, me decía, cacho muchacho, tú no sirves para nada, ¿vale? Tú no sirves para nada, no sabes cosechar, no sabes ordeñar, no sabes arar, no sirves para nada, ¿cuándo te vas a casar? Y en su cosmovisión, o sea, él tenía razón y me dolió en el ego tremendamente. Y en el momento en el que viví esta dificultad de que no tenía ingresos en ningún lado, el hacer acuerdos con los comerciantes locales, el hablarle a la gente y anunciar que el científico, el político iba a vender verdura, pero les iba a acercar un producto vital, ¿no? Necesario, le ayudó a la gente, porque lo vemos a bajo costo, le ayudó a los comerciantes a movilizar sus productos, nos ayudó a nosotros a tener ingresos, a tener trabajos, y teníamos al ingeniero, al abogado, a la psicóloga, todos cargando costales, yéndonos a la central, pesando verdura, pero sobreviviendo y trascendiendo, ¿no? Entonces, la candidatura, muchos que se preguntan, la candidatura independiente, ¿de dónde se alimentó? De verdura. ¿De dónde tuvimos recursos de vender verdura cada lunes? Y gracias a Dios ya tenemos 4 años con eso y seguimos ahorita construyendo, ya tenemos otros proyectos ahí en marcha, pero es eso, ¿no? O sea, no depender, sino construir y siempre visualizar que un día algo, todo se acaba y hay que tener otra fuente donde echar mano, ¿no? Increíble, amigo. Agradezco mucho. Sé que los demás van a estar agradecidos. Y de verdad ha sido un placer que tenerte aquí, escucharte y aprender de ti. Gracias, ¿No? igual. Increíble. Pues bueno, eso fue todo por hoy. Gracias a todos los que están. Compartan esto porque en serio es de conocimiento vital. Es muy interesante y sé que les va a contribuir mucho en su vida. Y pues nada, nos vemos pronto. Cuídense.